Bueno, ya todos me conocen, vamos a hablar un poco de cómo se practica un poco la medicina de emergencia. Tengo algunos 6 años más o menos de médico de emergencia y más 3 años de formación de residente en el hospital donde ustedes ahora cursan el primer año. Sé cómo se practica la medicina de emergencia en el hospital a través de una pequeña búsqueda bibliográfica, digamos, meterlos al mundo de la gran red latinoamericana y mundial que es la medicina de emergencia, ¿no? Que en cada lugar se practica diferente, pero con muchas similitudes que están ahorita en boga y creo que ustedes tienen que conocer. En base a la lectura y la revisión he podido sacar algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Para empezar, para saber cómo se aprende y cómo enseñamos, primero hay que saber cómo tomamos decisiones en medicina de emergencia, ¿no? Somos muy diferentes de otras especialidades. Si nosotros comparamos nuestro trabajo con, por ejemplo, ahorita, ¿quién está rotando en anestesia ahorita? Si comparas tu trabajo con anestesia, te vas a dar cuenta que el anestesiólogo generalmente tiene una opción a hacer una evaluación minuciosa preoperatoria y dependiendo de la capacidad que tenga el anestesiólogo en hacer esta evaluación preoperatoria, las complicaciones dentro de su cirugía van a ser mucho menores de acuerdo a la capacidad que tenga este anestesiólogo de prever el evento que pueda ocurrir durante la sala de operaciones. Pero nosotros no tenemos esa oportunidad que tiene el médico anestesiólogo, que tiene de repente el médico neurólogo o otras especialidades que tienen, digamos, un ritmo de práctica un poco más pausada, un poco más con opción a la previsión, ¿ok? Nosotros no. Comparemos nuestra carrera y nuestro medio de trabajo con, por ejemplo, la bolsa de valores, ¿no? Donde todo el mundo está, digamos, apostando y todo el mundo está invirtiendo y todo el mundo está en un ambiente aparentemente caótico, pero ellos entienden su trabajo dentro de ese caos. Y nosotros somos iguales, ¿no? Estamos igual en un ambiente ruidoso, la emergencia es sumamente ruidosa, en un ambiente desordenado, en un ambiente caótico, pero nosotros encontramos nuestro orden. Igual nuestras decisiones las tomamos bajo presión, las tomamos con mínima información y muchas veces con gran incertidumbre. No tenemos la certeza de lo que estamos haciendo necesariamente sea lo mejor para el paciente. Lamentablemente es así. Entonces acá surge básicamente una pregunta, ¿no? ¿Los médicos de emergencia nos equivocamos? ¿Tenemos derecho a equivocarnos? ¿No? Por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Un médico de emergencia tiene derecho a equivocarse o no podría equivocarse? Podría equivocarse. ¿Tú crees que qué tan frecuente puede ser el error médico en medicina de emergencia? En un porcentaje, en un número del 1 al 10, ¿qué tanto se puede equivocar un médico de emergencia? Entre 7. Ok. ¿Tú qué opinas? ¿Tenemos derecho o podemos equivocarnos? ¿Y debemos equivocarnos? No debemos equivocarnos. ¿Debemos equivocarnos? No. ¿Debemos equivocarnos? En lo menos posible. Perfecto. Entonces, eso es lo que quería que contesten, porque es justamente el primer error que tiene el estudiante de medicina de emergencia. Cree que venimos de una facultad de medicina donde nos han dicho que el médico no tiene derecho a equivocarse. Y eso es un gran error, porque en realidad la medicina de emergencia, el aprendizaje que uno tiene, se basa en el error bien analizado y en la corrección de esos errores. No es cierto que no tenemos derecho a equivocarnos. Tenemos la obligación de equivocarnos, tanto como médicos en formación, como médicos durante nuestra práctica clínica diaria. Si no nos equivocamos, nunca vamos a perfeccionar la medicina de emergencia. Esta es una curva, ustedes yo creo que la conocen, es la curva de Dunning-Kruger. Es una curva que compara básicamente la confianza con relación al conocimiento. Nosotros pasamos todos por una etapa de nuestra curva máxima de estupidización. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, con un vistazo rápido a la medicina de emergencia, nos puede parecer que es una especialidad muy sencilla. Bueno, al fin y al cabo, un paciente viene con faringitis y le doy su tratamiento antibiótico probablemente. Un paciente viene con gripe, le digo que es una influenza, que se vaya a casa. Un paciente viene con dolor torácico, le hago un electrocardiograma, unas troponinas y se va a casa, ¿no? Entonces nos parece todo algo muy rutinario y muy sencillo, ¿no? Pero detrás de esa rutina, definitivamente hay todo un contexto que puede escapar muchas veces al conocimiento y al abordaje que pueda tener cada uno de nosotros. A medida que ustedes pasan tanto los años como las experiencias, se van a dar cuenta que esa faringitis aguda que ustedes dieron de alta probablemente era una angina de Ludwig, o esa aparente infección respiratoria que ustedes decían que era una influenza terminó siendo una neumonía complicada, o ese dolor torácico aparentemente inofensivo con troponinas negativas terminó siendo una catástrofe y el paciente terminó teniendo secuelas severas. Entonces, nuestra curva al inicio, nuestra curva de desconocimiento es muy amplia. A medida que pasan los años, uno empieza a volverse desconfiado, ¿no? De tal forma que cuando uno llega a la parte de la experticia, es cuando es más desconfiado de las decisiones que uno toma.
Entonces, por ejemplo, yo tengo que afrontar una vía aérea en emergencia y yo digo, este paciente puede ir a secuencia rápida. Si yo probablemente estoy en esta fase de aprendizaje donde ya aprendí mis 7 Ps, yo digo, bueno, voy a empezar mi primera P, mi segunda P, mi tercera P y listo, y aplico mi secuencia rápida y punto. No pienso mucho. Pero si yo estoy en esta parte, digo, ¿qué pasa si este paciente era como el paciente que atendimos anteayer con Walter, que era una intoxicación por cáusticos? ¿Qué pasa si a este paciente le hacíamos una secuencia rápida? Es un paciente con una vía aérea que estaba a punto de obstruirse y una vía aérea que si yo relajo a ese paciente se obstruía mucho más rápido. Probablemente este paciente iría mejor con una intubación en el paciente despierto. Mi curva con respecto al manejo de la vía aérea de emergencia probablemente esté por acá, si es que yo soy un poco optimista conmigo mismo, pero en realidad que creo que podría estar un poco por acá. Pero mi curva con respecto a un manejo de un paro, de un arresto traumático, de repente podría estar por acá. Yo pienso que puedo atender un arresto traumático. Yo pienso que soy capaz de abrir un tórax y de hacer un masaje directo. O pienso que de repente puedo atender un arresto en una gestante. Pienso que de repente tengo una paciente gestante acá, hace un paro cardíaco, uy, fácil, un bisturí, por favor, saco al bebé, haga masaje a la izquierda, ¿no? Entonces, mi curva está por acá, ¿no? Mi curva está por acá, ¿me entiendes? Mi curva está ahí. Entonces, tenemos muchas curvas de Dunning-Kruger. En cada cosa tenemos curvas. En una anafilaxia, he atendido algunas anafilaxias y de repente mi curva está por acá. Sé que tengo que tener y tengo que respetar a las anafilaxias. En un HDA, probablemente, como veo HDA cada rato, mi curva esté por acá. En la experticia, sé que un HDA nunca debo sacarlo atópico en medicina. Entonces, sé que un HDA es una emergencia que en 2 minutos te puede hacer un shock severo y en 5 minutos se puede morir. Nunca saquen un HDA, pero eso es porque mi curva está ahí, pero en otras cosas tengo una curva distinta. Entonces, eso es lo importante de entender en qué lugar en cada patología estamos. Ustedes definitivamente, probablemente, dependiendo de donde hayan trabajado, tengan algunos lugares de su curva por acá y tengan algunos lugares por acá, por ejemplo, en vía aérea, los que no han intubado nunca, ¿no? Y los que no han tenido la opción de tomar la decisión. Y los residentes que acaban de salir probablemente han estado siempre sujetos a la decisión de alguien más que les decía, este paciente debería ser intubado, pero cuando salen y se enfrentan a la realidad tienen que tomar la decisión por ellos mismos. Entonces empiezan a construir su curva, ¿no? Las decisiones en emergencia las tomamos de 2 tipos. Tenemos 2 tipos de decisiones. Es una decisión de tipo 1 y de tipo 2. Recuérdense rápidamente, el de tipo 1 es una decisión intuitiva y el de tipo 2 es una decisión analítica. Pero cada cosa tiene su trampa. Ojo, si yo soy intuitivo en cualquier contexto, puedo tener una práctica clínica tendenciosa y peligrosa. Puedo tomar malas decisiones por ser demasiado intuitivo. Y si soy demasiado analítico, puedo tener un problema que se llama parálisis por análisis, que siempre lo digo en mis exposiciones, ¿no? Es que yo estoy analizando demasiado si ponerle o no bicarbonato a mi paciente o si ponerle o no cloruro a este paciente. No, pero el cloruro daña los riñones, pero sí que el estudio tal dice que no cloruro, pero este estudio dice que sí y este que no. Y al final no hago nada. Entonces, ambos tipos de pensamiento tienen sus riesgos y tienen sus sesgos. Y estamos en medicina de emergencia obligados a equivocarnos, pero tenemos que saber cómo nos equivocamos. Es la diferencia entre equivocarse a ciegas y saber cómo equivocarse. Si tú te equivocas a ciegas, nunca vas a aprender, porque no sabes cuál ha sido tu error. Pero si tú te equivocas y te das cuenta cuál ha sido tu error, lo haces. Y aproximadamente el 96% de los errores son de tipo de sesgos cognitivos. Entonces hay que conocer los sesgos cognitivos para saber dónde yo me estoy equivocando, ¿ok? Para poder yo corregirme y llegar a la experticia, ¿no? Así es, por eso es importante que haya un médico de emergencia. Pero el médico de emergencia tiene que saber que sus 2 tipos de pensamiento, sus 2 armas, tanto el arma tipo 1 como el arma tipo 2, tienen sus problemas y tiene que saber identificarlos. Este es un estudio rápido de varios médicos de emergencia y se determinó que las decisiones de la mayoría de los médicos, ojo que estos fueron médicos expertos, ¿no? Que por lo menos con 10 años de experiencia, tomaban decisiones los 5 primeros minutos de interrogatorio. Paciente con trauma, con tórax silente en un lado, ingurgitación yugular, neumotórax, ya lo tienes en tu mente, ya lo tienes incorporado. Paciente probablemente de 70 años, con dolor precordial, irradiado a la región posterior, interescapular y con crisis hipertensiva, ya sabes que es una disección aórtica, ¿no? O por lo menos ya sabes que tienes que pensarlo, ¿no? La mayoría de los médicos de emergencia toman las decisiones los primeros 5 minutos y casi de manera inconsciente y automática, es decir, toman las decisiones, la mayoría de nosotros tomamos las decisiones por la vía tipo 1, ¿ok?
Un pequeño ejemplo, escuchen atentamente este caso, es muy interesante. Un paciente varón que se presenta en el departamento de emergencia 15 minutos antes del final de su turno, o sea, el turno suyo. Ustedes saben que el final del turno es un poco incómodo, ¿no? Ha sido un día muy atareado, vienen ustedes de reanimar un paciente, digamos, de una sala hemodinámica, y la queja principal del paciente es un estreñimiento, simplemente no defeca hace 4 días, se queja de dolor en la parte inferior del abdomen y en la parte inferior de la espalda, y un ligero hormigueo de pierna. En su examen encuentra una leve sensibilidad suprapúbica y el resto de examen usted lo registra como normal. Utilicemos entonces nuestro pensamiento tipo 1 y nuestro pensamiento tipo 2. Entonces, pensamiento tipo 1, ¿por qué le duele el abdomen a este paciente? Pero tiene derecho a que si no defeca en 4 días también le duela, ¿cierto? Y aparte el abdomen no está distendido, hay solo una leve sensibilidad suprapúbica, ¿no? La obstrucción intestinal generalmente va con una constelación de síntomas un poquito más, ¿no? Pero un pensamiento tipo rápido es pensar simplemente que el paciente tiene una obstrucción sin problemas, y si quieres tú le agregas por ahí la obstrucción intestinal. Tratemos de hacer un pensamiento tipo 2, y para esto vamos a tratar de ayudarnos de los CRE. Un pensamiento tipo 1, ya dijo, está estreñido, le duele pues la espalda, ¿no? Listo. Y yo les aseguro que más o menos levanten con sinceridad la mano qué porcentaje nosotros le daría de alta a este paciente. Incluidos acá los doctores Apolay y el doctor Tapia. Levanten la mano con sinceridad, ¿cuántos le darían de alta a este paciente? Con esos datos. 2, solo 3, excelente, ¿ah? Muy bien, ya. Listo, entonces intentemos un pensamiento, ¿por qué no le darías de alta a este paciente? Sigamos, entonces, decisión de tipo 1, problema presunto, estreñimiento de tipo funcional, dolor abdominal, lumbar, probablemente debido a estreñimiento, estoy cansado, vengo de una reanimación, no se olviden el contexto, estoy cansado, vengo de una reanimación, alta por emergencia, esto es lo que hizo el médico de emergencia, ¿no? Un médico con buena experiencia, un médico bien formado, ¿no? Administra laxantes. Los laxantes en la sala de emergencia fueron exitosos y le dan de alta, ¿no? Y ¿ah? Solamente habían esos datos. Bueno, no ordena ningún examen de laboratorio, pero le explica signos de alarma, ¿no? Listo, entonces ya dimos algunas opiniones. Miren este pensamiento de tipo 2, ¿no? El estreñimiento probablemente también de tipo funcional, dolor abdominal lumbar con una bandera roja, ¿no? ¿Cuál creen que sea la bandera roja de este dolor abdominal lumbar? Es interesante, ¿no? ¿Qué es una bandera roja? ¿Qué es una bandera roja? Es algo que, o sea, nos podría indicar que puede haber algo más grave, ¿no? Este paciente viene con dolor abdominal lumbar con una bandera roja. ¿Cuál es la bandera roja que nadie ha observado al inicio del caso? La parestesia de las extremidades inferiores, mire, y nadie se fijó, ¿no? Y el médico también no le hizo mucho caso, ¿no? Sí, doctor, es que son esos pacientes incómodos que a veces nos dicen, doctor, me duele acá, pero cuando me toco acá me empieza a doler por acá, y cuando me toco acá me empieza a doler acá. Este médico lo que hizo fue ampliar la historia clínica, pese a su cansancio, amplió la historia clínica y resulta que el paciente había forzado un levantamiento de espalda baja hace 4 días y hace 12 horas no presentaba una micción, pese a que el paciente miccionaba normalmente 3 a 4 veces por día, pero no le tomó importancia. ¿Ok? Entonces ya tiene más banderas rojas, ya no es una sola bandera roja. Estamos hablando de un paciente con dolor lumbar, con retención urinaria, estamos hablando con también un paciente con dolor lumbar, con estreñimiento y con parestesias, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces el médico de emergencia hizo lo que a nadie le gusta, que es hacer un tacto rectal, pero lamentablemente, no tan lamentable, pero tenemos que hacerlo, ¿ya? Hizo un tacto rectal y encontró una hipotonía severa del esfínter. Le pidió una ecografía con residuo postmiccional, había un residuo enorme, examen de orina, una resonancia magnética de columna y se diagnosticó finalmente una caudequina. Entonces este paciente, por el pensamiento tipo 1, es un paciente que va a retornar a la emergencia, y de hecho este paciente retorna a los 2 días a la emergencia con una gran masa suprapúbica dolorosa, dolor persistente y defecación por rebosamiento, no siente cuando defeca el paciente. Además, una ecografía confirma su retención urinaria, hace la resonancia después de 2 días, evidencia que hay un síndrome de cola de caballo, una caudequina, entra a sala de operaciones, pero este paciente queda con una sonda Foley de por vida. Imagínense cómo sería su vida, la de ustedes, con una sonda Foley de por vida. Definitivamente, la calidad de vida, ¿ustedes creen que sería la misma? ¿Cuánto crees que repercuta una sonda Foley en tu calidad de vida? Probablemente 90%. O sea, todas tus actividades de la vida se ven interrumpidas simplemente porque tú usas una sonda Foley de por vida. ¿Ok? Por el contrario, el segundo médico, que utilizó un pensamiento de tipo 2, realiza la intervención quirúrgica, la interconsulta a tiempo, la sospecha a tiempo, y el paciente queda sin secuelas. La diferencia fue solamente de 2 días, pero el desenlace fue
totalmente o diametralmente opuesto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que siempre nuestras decisiones deben ser de tipo 1? No. Sin embargo, hay condiciones donde hay que sentarse, tomar un poco de paciencia y tomar una decisión adecuada, ¿no? Entonces, es importante y este es nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo no siempre es reanimar, nuestro trabajo también es identificar banderas rojas y evitar las secuelas a largo plazo del paciente, ¿ok? Más o menos este es el proceso de pensamiento que tenemos. Si tenemos una presentación de un paciente, tenemos un patrón reconocido o no reconocido. Si tengo un patrón reconocido, me voy a ir siempre me voy a ir hacia el tipo 1. Viene un HDA, ya sé varicial, no varicial, octreotide, omeprazol, endoscopía. Es un pensamiento tipo 1. Un patrón no reconocido probablemente sea, por ejemplo, crisis asmática severa. Probablemente sea, por ejemplo, una crisis asmática severa, ¿no? Donde, por ejemplo, no todos hemos tenido mucho la oportunidad de atender este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con una crisis asmática severa y lo pongan al ventilador mecánico, como ustedes ahorita están ventilando solamente pacientes con COVID-19, van a no utilizar un pensamiento tipo 1 y lamentablemente ese es un error frecuente, ¿no? Tengo un paciente inusual y utilizo un tipo 1, programo el ventilador igual, pongo ahí, busco que sature 92% y me quedo tranquilo, cuando ese no es el objetivo en el paciente asmático severo, sino es evitar otras cosas. Entonces, cuando es un patrón no reconocido, uso el tipo 2, cuando es un patrón reconocido, uso el patrón tipo 1. Entonces, ustedes tienen que empezar ahora, en la mayoría de casos, digamos, a tratar de formar sus patrones de aprendizaje de las diferentes enfermedades. Todas las enfermedades van a tener patrones. Y cada que vean un patrón que se desvía de la normalidad, usen el patrón de tipo 2, calíbrenlo y para que la próxima vez puedan utilizar un tipo 1 en ese mismo paciente. Sesgos a la hora de tomar decisiones. Tenemos, por ejemplo, error afectivo, que es una tendencia a convencerse en que lo que quiere que sea verdad, sea definitivamente la verdad para el paciente, ¿no? En la realidad, en lugar de hipótesis menos atractivas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que viene a la sala de emergencia con dolor abdominal, yo quiero que sea un cólico simple y, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Le pongo su iosina, metamizol, lo que todos hemos hecho en nuestros serums. Iosina, metamizol, pasa a reevaluación y listo, ¿no? Entonces es un patrón afectivo, ¿no? Yo quiero, digamos, que este paciente tenga tal cosa y oriento mi decisión hacia eso. Tenemos también una falacia ecológica, que es incluir o excluir demasiado a los pacientes en los datos estadísticos sin tener en cuenta otras características propias del paciente. Incluir a ciegas a mi paciente en la estadística, ¿no? En los metaanálisis, no es una buena práctica, ¿no? Tenemos también un sesgo de verificación, que es ver lo que quieres ver, un sesgo de disponibilidad, ¿no? Un sesgo de disponibilidad es, por ejemplo, si acabo de leer, por ejemplo, cefalea, lo que siempre les va a pasar, ¿no? Van a leer el tema de cefalea y van a ver que hay una entidad que se llama cefalea en trueno, HCA, ¿no? Cefalea en trueno, HCA, viene inmediatamente a tu mente HCA. Entonces va a venir un paciente que dice, doctor, me duele mucho la cabeza. Señora, usted ha empezado que su dolor le empezó poco a poco, bruscamente, doctor, bruscamente. Y le duele peor que toda mi vida, doctor. Entonces le pides una tomo y tu tomo sale normal, ¿no? Claro. Entonces valoramos todo en base a nuestra experiencia reciente, ¿no? Nuestra experiencia reciente nos dice que acabamos de leer nuestro score, ¿no? ¿Cuál es nuestro score para el HCA? Nuestras reglas de Ottawa, ¿no? Descuido de la tasa base también, no considerar la verdadera prevalencia cuando se solicitan exámenes auxiliares. Por ejemplo, tienes un dolor torácico y dices, bueno, este dolor torácico a mí me ha enseñado el doctor Tapia que yo tengo que descartar 5 enfermedades gravísimas y 5 enfermedades altamente mortales. Si no, este paciente no se puede ir de emergencia. Ese es un descuido de la tasa base. ¿Por qué es un descuido de la tasa base? ¿Qué sería raro, por ejemplo, en un dolor torácico? Por ejemplo, ¿un evento coronario es raro? No, entonces tengo que descartar el evento coronario, ¿no? Pero cuando uno se va a los datos, como les dije en la mañana, cuando uno se va a los datos, uno ve que la recuperación para empezar no es inmediata, que los scores que se utilizan para validar el resultado de la fibrinólisis no es necesariamente el NIS, sino es el ranking, que puede haber cierto por ahí sesgo al momento de seleccionar pacientes, y que definitivamente a veces el riesgo de sangrado es mayor que el beneficio esperable para el paciente. Entonces ese es un sesgo de creencia, ¿no? Que porque una práctica es habitual, siempre es buena. Con esto, ojo, no estoy diciendo que la trombólisis sea mala, ¿no? La trombólisis es un tratamiento hasta el momento
de elección en el stroke. Sesgo del punto ciego: es mucho más fácil reconocer las debilidades de los demás, y esto pasa todos los días, ¿no? El R3 al R1 siempre reconoce sus debilidades y el asistente al R3, pero no nos evaluamos a nosotros mismos. Y el sesgo de comisión y omisión: esto es importante, ¿no? Por ejemplo, se recibe un paciente de 35 años con dolor de pecho, no hay antecedentes relevantes de importancia. Se recibe un paciente de 65 años con dolor de pecho, antecedentes familiares de muerte de familia a los 45 años por muerte súbita, personales de hipertensión arterial y diabetes. En los dos pido lo mismo: EKG, troponinas de alta sensibilidad, protocolo 02. A uno le pido angiotem, al de 35 años, y al otro le doy de alta. Entonces, en uno de ellos estoy haciendo un sesgo de comisión. ¿Por qué? Porque un paciente de 35 años con dolor de pecho sin antecedentes relevantes de importancia, probablemente con un EKG y unas troponinas normales sea suficiente para que yo decida dar de alta rápidamente a ese paciente, sobre todo si dispongo en mi departamento de emergencia troponinas de alta sensibilidad. Pero en un paciente de 65 años que le saco un Hertz score que tanto les gusta, entonces le saco un Hertz score y probablemente mi Hertz score me salga elevadísimo. Un TIMI, le saco un TIMI, y probablemente me salga alto. Entonces, mi riesgo de eventos adversos cardiovasculares o MACE en este paciente, ¿cuánto es? Más o menos, con un TIMI alto. 30-35% aproximadamente. 30-35%. Entonces, estoy dando de alto un paciente solo con troponinas 0,2 y EKG en un paciente que no debería omitir tanto, ¿no? Entonces, puedo cometer un sesgo de comisión y un sesgo de omisión, o sea, de pedir mucho o de pedir muy poco. Dense cuenta, entonces, hasta acá las conclusiones son que el médico de emergencia se debe equivocar. No es que se equivoca, sino se debe equivocar, pero con la tingencia de que debe saber cómo se equivoca y tiene que saber por qué se equivoca, conocer sus sesgos para hacer una mejor práctica y para hacer un mejor aprendizaje. Sesgo de confirmación es muy frecuente, que es una tendencia a tomar solo en cuenta los datos que respalden nuestras hipótesis, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente que viene chocado, ha tenido fiebre y un poco de hipoxemia. Ah, sí, tiene hipoxemia. Entonces yo le pregunto a la familia, ¿y ha tenido un poquito de tos? Sí, doctor, ha tenido un poco de tos, efectivamente. Ah, ya, ¿y nunca se ha hospitalizado por neumonía? Sí, se ha hospitalizado por neumonía. Ah, no, es una neumonía. Doy el tratamiento para neumonía, pero ese paciente termina siendo de repente una embolia pulmonar, que también va con hipoxemia, va con fiebre. Entonces ahí estoy haciendo yo un sesgo de confirmación. Y estoy cometiendo dos sesgos. Tanto estoy haciendo un sesgo de confirmación y estoy haciendo un cierre prematuro, porque estoy diciendo neumonía, pido placa, me parece que lo que veo puede ser un consolidado y hago un cierre prematuro. Y otro tipo de sesgos, por ejemplo, el resbalón de Sutton, que es un poquito amplio el tema de explicarlo, o el sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje se los voy a explicar de forma rápida. El sesgo de anclaje es: estoy en una visita, bueno, este paciente, pólisis de embolia pulmonar, el score de severidad tanto, disfunción de ventrículo derecho, es una embolia pulmonar. Pum, el paciente seguía chocado. Viene el siguiente turno, lo mismo, hemoperitoneo. Entonces, ¿qué tipo de sesgo cometimos ahí? Un sesgo de anclaje, un cierre prematuro, ¿qué más? Confirmación, ¿no? Entonces, analicemos así todos los errores y vamos a ir camino, digamos, a perfeccionar la situación. ¿Cómo aprendemos más rápido la medicina de emergencia? Dos formas de aprendizaje: implícito y aprendizaje explícito. Aprendizaje explícito es lo que estoy haciendo yo ahorita, que les estoy explicando algo, es explícito. Aprendizaje implícito es lo que hacen en la visita médica. ¿Cómo creen ustedes que se aprende más? ¿Así, explícitamente o implícitamente? Claro, si yo, imagínate que eres R1 y yo te digo, Christopher, en el acceso supraclavicular hay que localizar el haz clavicular del músculo esternocleidomastoideo y hay que introducir la aguja en un ángulo de 45 grados con respecto al eje horizontal, en dirección a la horquilla esternal ipsilateral. ¿Ya sabes poner vías centrales? Pero yo te estoy explicando. Y es un error frecuente. Pasa todos los días. El residente de tercer año, mira, tienes que tomar así, pero no se para y se pone al lado y le dice, no, tengo que hacer esto. No. Simplemente se para y está como un autómata, hace su procedimiento y como dicen, esa falsa costumbre de que el residente de primer año aprende por ósmosis. Y eso no es cierto, ¿no? El residente de primer año dice, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué tanta sangre, no? Claro, esto no es así, ¿no? Así no está escrito. Doctor, en el libro también dice que uno tiene que puncionar varias veces. ¿Y qué pasa? ¿Por qué enseñamos así? Enseñamos así porque tenemos miedo. Si hacemos las cosas y les explicamos las cosas al pie de la letra, tal vez no nos salga el catéter. ¿Por qué? Porque estamos
mecanizados en el procedimiento, pero no estamos mecanizados en el aprendizaje. No tenemos la cultura de la enseñanza. Pero entonces hay que practicar la cultura. Estoy de acuerdo con ustedes que nosotros tenemos que aprender de forma implícita, más que explícita. Por eso es que se reducen un poquito las actividades, que la idea es reducirlas un poco más incluso y reducir el tiempo de las actividades. Las exposiciones que duran 60 minutos, no sé, ayer creo que te tiraste 45 minutos, yo te apuesto que ninguno de ellos puede reproducir el protocolo de... Claro, en realidad no es que no lo han entendido, pero ya se les olvidó. Hay algo que es la curva del olvido. De repente acá el que tiene más capacidad de memoria se puede acordar de que la adrenalina se administra cada tantos minutos, de que el RCP tiene que tener tal ritmo, ¿no? Se acuerda, pero de acá a 5 días no se va a acordar nadie. Entonces lo que hay que hacer es un aprendizaje implícito y repetitivo, tienes que repetirlo. Entonces ahora cuando ustedes vayan y enseñen a poner sus catéteres, no tengan miedo a equivocarse. Expliquen académicamente cómo se debe poner el catéter. Y si no le sale, bueno, no me salió a la primera, entonces voy a intentar o me paso este otro acceso, y este otro acceso te lo enseño también. Tratemos de cambiar esa cultura, y justamente para eso son estas charlas, ¿no? La primera charla excelente del doctor Apolaya es para que ustedes se den cuenta de que no siempre la medicina sigue estándares que están escritos, que también tienen que ustedes saber interpretar y saber pensar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y esta va más o menos a cómo uno debe empezar a enseñar la medicina de emergencia. Entonces, explícito, que nos sirve mucho, pero donde están nuestros 80% de nuestros esfuerzos, versus explícito, ¿no? Las rondas clínicas, los conversatorios. A veces yo me acuerdo de un residente, que no voy a decir su nombre, ¿no? Que cuando acabé una visita médica me dijo, doctor, hemos atendido tantos pacientes, pero yo siento que no aprendió nada, ¿no? Yo siento que no aprendió nada de usted, doctor. Doctor, yo siento que no he aprendido absolutamente nada, ¿no? Entonces, en realidad, ahí tú tienes dos opciones, ¿no? O le echas la culpa al residente y dices que es un flojo, ¿no? Como les he escuchado a varios de ustedes, ¿no? No, esos R1 son flojos, ¿no? Ya como han venido de la ambulancia, ya se creen. Ya. Oye, pero ¿por qué no le enseñas a tu residente a poner su catéter? No, doctor, si a mí me ha dicho que él ya ha puesto catéteres antes, entonces ya ha intubado, y entonces yo, doctor, humildemente, ¿qué le puedo enseñar a ese residente si ya...? Entonces, y eso es falso, ¿no? Siempre hay algo que enseñar, siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Listo. Entonces, recomendaciones para el mejor aprendizaje. Centrarse en el aprendizaje implícito. ¿Ya? Reflexiones sobre sus experiencias, aciertos y errores. Seguimiento de los casos. Seguimiento de todos los casos unos días para saber si hemos estado acertados o hemos estado fallados, si nuestro diagnóstico a priori fue bueno o nuestro diagnóstico a priori fue malo. Busquen siempre una validación externa. ¿A qué me refiero con validación externa? Yo puedo creer que soy un experto tomando un score, para ustedes empezamos con un Glasgow y para ustedes ya seguimos con un NIS, para los R3. Yo puedo creer que soy un experto tomando un Glasgow. ¿No? Digo, Glasgow 10, ¿no? Pero busquen una validación externa, ¿no? Entonces, su validación externa más cercana, ¿cuál va a ser? La del neurólogo, probablemente, la del neurocirujano, ¿no? Que debería coincidir, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que mi Glasgow es 12 y el neurólogo le encuentra 8, alguien está mal, ¿no? Alguien está mal. No necesariamente voy a ser yo el que está mal, ¿no? Pero sí voy a prestarle atención de nuevo a ver si estoy haciendo verdaderamente bien el procedimiento de la toma de Glasgow. Igual los que ya empiecen a hacer un poco de ecografía, ¿no? Entonces van a agarrar y van a decir, este paciente tiene fracción de eyección de tanto. Entonces, una vez había un residente, ¿no? Fracción de eyección 30%, doctor, le he tomado un Simpson, esto de acá, que le he hecho esto, 30%, doctor, y un gasto cardíaco de tanto. Sí, ya, bueno, a ver, vamos a ver qué dice la interconsulta de cardiología. Cardiología, pues, que hacen ecografías, muchísimas ecografías. Indudablemente yo creo que el error lo había cometido el residente porque cardiólogo 65%. Entonces, validémonos externamente, ¿no? Para de verdad saber si es que sé, tengo que validarme externamente, pero si no, yo mismo me estoy viendo, pero no estoy validando lo que sé.
desarrolle su heurística. La heurística no es otra cosa que la toma de decisiones organizada, rápida, un pensamiento tipo 1, en base a su experiencia, comprenda los sesgos, acepte el error como parte de su trabajo. Yo creo que si se llevan eso de acá de la charla es suficiente. Acepten el error tanto en procedimientos como en la parte cognitiva, ¿no? Hay que aceptar el error, ¿no? Es un gran maestro del ajedrez, ¿no? Kasparov, ¿no? Cuando hacen estudios, digamos, de inteligencia Kasparov, vieron que su coeficiente intelectual era muy similar al de todos nosotros, ¿no? Pero que en estudios de neuroimagen esta persona tenía patrones ya definidos de conducta, ¿no? Entonces un gran ajedrecista es un ajedrecista que tiene patrones metidos, es decir, tiene pensamientos de tipo 1. Y a medida que el médico de emergencia es más experto, tiene pensamientos de tipo 1. Pero nosotros no estamos en un juego de ajedrez, nosotros tenemos vidas. Entonces, la gran diferencia es que nosotros no siempre podemos confiar en nuestro pensamiento tipo 1. Y es un error que a veces yo he visto que cometen médicos mucho más mayores, ¿no? Que ya creen que, como ya tienen tantos patrones repetitivos a través de... Mira, si yo con 6 años ya me creo con la potestad de darles una charla a ustedes, imagínense a alguien con 20 años de especialidad, ¿no? El ego aumenta. Y entonces tú crees que a ese paciente hay que hacer eso, hay que ponerle bicarbonato. ¿Que no sabes? ¿Por qué no hiciste eso? ¿No? ¿Ok? Se entiende el mensaje, ¿no? Cómo ser un buen aprendiz, entonces es todo un camino, ¿no? Todo un camino. ¿Cómo enseñamos la medicina de emergencia? Aprendizaje activo, aprendizaje en el contexto. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Un aprendizaje activo, contextualizado, ¿no? De nada sirve que yo les explique a ustedes 10.000 veces cómo se atiende un shock anafiláctico, cuál es la dosis de adrenalina, si es que ustedes no tienen la opción de ver un shock anafiláctico. ¿Cuántos shock anafilácticos has visto? Probablemente si le digo al doctor Apolaya, habrá visto 2 o 3. Si le digo al doctor Tapia, habrá visto 5. Si me preguntan a mí, 1. ¿Cómo podemos acercarlos a ustedes? A ver si alguien me dice acá la respuesta y yo me doy. ¿Cómo los puedo acercar a ustedes para que aprendan cómo se trata un shock anafiláctico? Un relato de alguien que lo haya visto. Le preguntamos ahorita, por ejemplo, al doctor Tapia, le decimos, doctor Tapia, ¿y usted ha visto alguna vez un shock anafiláctico? Y para eso es la conversación, ¿no? Ah, sí, yo vi un shock anafiláctico, mira la vía aérea. ¿Cuántos de ustedes han visto una intoxicación por alcalis? Una vía aérea obstructiva por alcalinos. A eso me refiero. Otra forma de acercarse a ese tipo de aprendizaje es la simulación. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Empezar a simular escenarios. Entonces yo tengo acá, traigo un maniquí o le digo, por ejemplo, le digo a Max, tú vas a ser un paciente que tiene un shock anafiláctico, le pinto cositas por acá, ¿no? Le digo, vas a sentir, vas a hacer un estridor ahí, yo te voy a decir, ¿tú qué harías? Ah, ya, yo haría esto, yo administraría tal cosa, yo haría tal cosa, ¿me entienden? Entonces, para eso nos sirve la simulación. Nadie está libre de que en una guardia tranquila te venga una paciente gestante con un shock anafiláctico y tú tengas que tomar decisiones en 10 segundos. Y si nunca lo has visto, es como lo que yo le expliqué con la vía central, no lo ha aprendido. Pero si tú ya lo has simulado, ya tienes algo de dónde agarrarte. Y si has conversado con algún experto sobre el tema, ya tienes de dónde agarrarte. Hacer definitivamente es aprender, pero no hacer a lo loco, sino hacer adecuadamente, formular y compartir el modelo mental. Compartan sus modelos mentales. Los R3 ya tienen algunos modelos mentales, pero no los comparten. Llegan a shock trauma, sácale la A. Ese es el trabajo del R3. Se acabó. O sea, qué bonita la residencia, ¿no? Ya. Sácale la A. Y él se pone a pensar, ¿no? En su escritorio. Utilicen la repetición espaciada. Utilicen diapositivas de alto impacto. Por ejemplo, esta es una diapositiva de alto impacto. Cuando ustedes hagan una exposición, no llenen sus diapositivas de gráficos, ¿no? Simplemente yo quiero transmitir un mensaje de forma hablada, estoy yendo por una vía de su cerebro y quiero transmitir otro mensaje de forma visual. La forma visual es esta y lo que yo voy a hablar va a ser que ustedes fijen para siempre lo que yo quiero decirles en esta diapositiva. Ven un mono ahí con una máquina... No, acá... No sé. Ya, ven un mono ahí, ¿no? Con una máquina de escribir, ¿no?
Y entonces yo tengo un mono ahí con una máquina de escribir. Esta es la paradoja del mono infinito, ¿no? No sé si la conocen. Si yo encierro por 10.000 años a un mono en una sala completamente vacía, solo con una máquina de escribir, eventualmente este mono podría escribir una obra de Shakespeare. ¿Ustedes creen? Les voy a asemejar esta paradoja del mono infinito a su realidad. Si yo hago que el residente de primer año venga durante 3 meses, todos los días, sin opción a descanso, sin opción a momentos familiares, sin opción a ningún tipo de consideración, eventualmente será un buen médico de emergencia. Esa es la paradoja del mono infinito. No hagamos eso. No hagamos eso porque esa no es la forma adecuada. Esa es una forma un poco anticuada. El médico de emergencia necesita experiencia, necesita repetición espaciada, necesita estar todo el tiempo en su servicio. Es correcto. Pero no crean ustedes que haciendo quedarse al residente, decir, tienes una guardia más, tienes otra guardia más, ejerciendo tu poder de forma aleatoria, le estás haciendo un bien. No es la mejor forma de educar. Esas son diapositivas de alto impacto. Entonces yo quiero que ustedes, cuando les toque exponer, por ejemplo, les toque exponer neumonía, empiecen a poner diapositivas que hagan que se nos fije un concepto con relación a la neumonía, o al ARTS, o a la ventilación mecánica. Todo es bonito siempre y cuando tú lo sepas expresar bien. Incluso un tema bien engorroso puede volverse bonito. Práctica deliberada. Por acá alguien ha practicado culturismo, me parece. ¿Qué es la práctica? ¿Qué es la práctica deliberada? ¿Es suficiente tú decirle a un culturista que vaya todos los días al gimnasio y que empiece a trabajar brazos y piernas? No, ¿no? Eventualmente va a ser un deforme, ¿no? Va a tener brazos grandes, no sé qué sé yo, pero no va a llegar a ser un culturista, ¿no? Un culturista tiene que enfocarse a veces, ¿no? Y decir, bueno, he trabajado bíceps hoy día trabajo acá, hoy día trabajo acá, otro día trabajo acá, ¿no? Entonces, esa es una práctica deliberada, ¿no? Y eso es lo que necesitamos nosotros, tener una práctica deliberada de la medicina de emergencia, perfeccionar ciertas cosas con foco. Entonces, un buen entrenador guía el proceso sin pedir que el alumno lo emule, no queremos que sean igual a nosotros definitivamente, sino básicamente guiando su práctica. Las herramientas son retroalimentación, que he visto que no se hace, no estamos retroalimentando los casos. Tienen un caso interesante y retroaliméntenlo. Hemos tenido el caso que va a presentar Walter y no hemos retroalimentado en qué consistía este caso tan rico. Ni rondas, luego de casos relevantes, simulaciones que vamos a empezar a hacer, etcétera, ¿no? Conclusiones ya para terminar, para que no se aburran. La medicina de emergencia difiere de muchas especialidades por tener que aprender en escenarios de alta demanda, tanto emocional como cognitiva. Es un reto emocional, definitivamente, es un reto emocional. Ver nuestra mortalidad tan alta, ver que muchos pacientes no salen pese a todo el esfuerzo que uno tiene, es una carga emocional muy pesada, ¿no? Muchos de ustedes, no sé si ya les tocó, llegan a su casa después de no haber podido salvar a un paciente y se ponen a llorar, ¿no? Si no les ha pasado es que no tienen corazón, pero... o yo soy muy sensible, que también puede ser. Creo que nos ha pasado a todos, ¿ya? Creo que nos ha pasado a todos. Te choca, ¿no? Te choca. Entonces es demanda emocional fuerte porque a diferencia de otras especialidades como por ejemplo anestesio, donde la mayoría de tus pacientes tienen que vivir, en emergencia solamente viven los que verdaderamente pueden vivir. Entonces, ahí hay una cosa distinta con respecto a otras especialidades, que si no estás preparado y no entiendes cómo funciona la cosa, te vas a marear. El médico de emergencia está expuesto a múltiples errores por varios tipos de sesgos, que ya los hablamos, que les remito a ustedes a que estudien todos los sesgos, pongan simplemente en su internet vías cognitivas en emergencia y van a estar todos los sesgos. Hay que entender cómo se toma decisiones en emergencia, como profesional y como educador. El aprendizaje implícito es sumamente importante y las simulaciones nos exponen a escenarios raros pero fundamentales y la práctica deliberada es esencial. Bueno, espero haber cambiado algo en la forma, no sé si de pensar, pero por lo menos en la forma en que comencemos a practicar la medicina de emergencia en el servicio y pues sigamos pues adelante. Gracias.